Hola a todos, sean bienvenidos. En este video estaremos considerando el artículo 47 con un tema interesante a modo de pregunta. ¿Tiene la meta de ser anciano? El texto que preside este artículo es 1 Timoteo 3:1, que nos dice: si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Tenemos entonces en este estudio cuáles son los requisitos que debe cumplir un hermano para ser anciano, cuáles son las pautas que da la organización y que se espera que a nivel mundial se sigan y se respeten en las más de 100,000 congregaciones por todo el mundo. ¿Qué les parece si comenzamos con párrafos 1 y 2? ¿Qué incluye la labor muy buena que realizan los ancianos? Bueno, es una labor muy buena la que hacen de trabajar duro, llevan la delantera, ayudan en la predicación, en el pastoreo y en la enseñanza de la congregación. Los ancianos, de forma individual, se esfuerzan también por edificar por sus palabras y acciones a la congregación, por ser personas positivas, personas que se preocupan, no solo que hacen el trabajo, sino que se esfuerzan por demostrar las cualidades en sus vidas cristianas. Vamos ahora al número 3. ¿Qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Respuesta: llenar los requisitos. Pero aquí hace una diferencia. No es como llenar los requisitos para un empleo. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral suele ser suficiente con tener las habilidades básicas que pide el empleador. En cambio, para ser nombrado anciano hace falta más que ser hábil en la predicación y en la enseñanza. A lo mejor alguien es muy bueno, muy elocuente dando discursos. A lo mejor se le hace muy fácil enganchar a las personas en la predicación, pero hay algo más que se espera. Y eso es reunir los requisitos bíblicos que se enumeran en la 1 Timoteo 3:1 al 7 y Tito 1:5 al 9. Entonces, no es nada más de ser un buen maestro y un buen predicador, sino también reunir estos requisitos antes mencionados. Muy bien, entonces hemos visto ese punto. ¿Qué les parece ahora si pasamos a hablar un poco más de estos requisitos, de lo que implica tener una buena reputación? Tenemos ahora el párrafo 4 que nos dice qué significa ser irreprochable. Podríamos pensar que no hace reproches. Bueno, pero esto es abarcativo. Esto podría incluir otras facetas, otros campos, como por ejemplo, nadie en la congregación debería poder cuestionar su buena conducta. No está hablando que lo tienen que encubrir, que si hizo algo malo, si cometió un delito, si cometió un robo, un fraude, una estafa, o hasta si se propasó con alguien, todos deben quedarse callados y no decir nada malo de él. No se está refiriendo a eso. Eso ya sería como coaccionar a las personas que saben lo que pasó. Más bien, se refiere a que nadie de la congregación podría decir: ese hermano no debería ser nombrado porque con estas evidencias él no llena los requisitos. Por borrachera, por robo, por difamación, etcétera, etcétera. También se menciona que debe tener una buena reputación entre las personas de afuera. Imagínese, pudiera ser que dijeran los vecinos o los clientes del hermano en cuestión que no les gusta para nada la religión de los testigos de Jehová, pero que reconocen que este hermano
aunque no les gusta su religión, es un buen trabajador en su negocio o en los servicios que presta y que de eso no tienen ningún comentario. Y hago el comparativo a quienes no les gusta para nada nuestra religión, pero reconocen que hay hermanos que suelen ser muy profesionales en el trabajo o en los servicios que brindan. Pero si empiezan a decir, no, es que esta persona se robó los materiales del trabajo, esta persona no cumplió con los plazos y se gastó el dinero convenido y no cumplió con el contrato, y no solo lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchas otras personas, y ya se volvió un tipo de marufia o hasta de estafa. Imagínese, entonces este hermano no llena el requisito de tener una buena reputación. Y lo más triste es cuando alguien se excusa diciendo, no, es que las personas del mundo nos critican porque no somos de su religión. Y esa es la persecución que iba a venir. Pero la cosa ya cambia cuando no solo personas del mundo, sino también de adentro de la congregación tienen estas quejas, estos informes de esta misma persona. Entonces, ya no es un chisme, ya no es una calumnia, sino es algo muy, muy marcado, y ese es un indicativo. Por eso hace la pregunta final, ¿tengo una buena reputación adentro y afuera de la congregación? A lo mejor es muy amigo del superintendente, es muy amigo del cuerpo de ancianos o de alguno de los ancianos, pero eso no es llenar el requisito de tener una buena reputación. Número 5. ¿Qué implica amar lo que es bueno? Esto significa fijarse en las cosas buenas de los demás y felicitarlos. Hay personas que observan las cosas buenas de los demás, pero nunca los felicitan o rara vez lo hacen. Entonces, no están completos en amar lo que es bueno. Pero no es solo eso, también menciona que hace cosas buenas por los demás, incluso más de lo que es estrictamente necesario. Ese es un punto interesante. Hace cosas buenas y hace incluso la milla extra. Entonces, en el caso de los ancianos, ellos van a invertir mucho de su tiempo en animar y pastorear la congregación. Y les voy a dar un ejemplo específico. En esas visitas de pastoreo, que no son para regañar a los hermanos, son para animarlos, se van a presentar algunos cuadros de necesidad. Cuadros en los que los hermanos o las hermanas van a estar en una necesidad material específica. Y entonces, no hay ninguna política, ni en el libro Organizados, ni en ninguna de las pautas que da la organización, que se puede usar fondos de la congregación, y muchísimo menos de la organización, para ayudar al hermano o la hermana que está enfermo. Y muchas veces los buenos ancianos toman de su propia bolsa de ellos para ayudar a las ovejitas que están pasando necesidad. Eso que hacen no se los va a reconocer ni la organización, ni la sucursal, ni la sede mundial, ni el superintendente. Hasta podrían volverse enemigos de algunos que van a criticar el que ellos estén ayudando. ¿Por qué algunos van a criticar? Porque tristemente algunos piensan que que no es su responsabilidad, que media vez la persona afectada no es de su familia, no hay ninguna base bíblica para ayudarlo materialmente. Créalo o no, así es como algunos piensan adentro de la congregación. Es una forma muy egoísta y egocentrista de pensar, pero evidentemente no es bíblica. Entonces, los ancianos hacen esto, comparten su tiempo y hasta sus recursos con las ovejas de la congregación. Muchas veces también tendrán que dar más de su tiempo. Esto no va a ser visto por los demás. Van a tener que llenar informes, enviar informes, van a tener que realizar evaluaciones, llenar solicitudes. Todo eso les va a consumir bastante tiempo. Entonces, eso es hacer
la milla extra. ¿Por qué? Porque están sirviendo, pero están sirviendo bien. No es un servicio a medias o ni siquiera a medias, sino es un servicio bien el que están dando. Vea todo lo que se pudo desglosar del requisito: amar lo que es bueno. Pero si le dicen al anciano que alguien está en necesidad y nunca lo visita, y mucho menos lo ayuda, que hay que llenar informes y enviarlos y nunca los envía, ni siquiera los llena, entonces él está demostrando que no ama lo que es bueno, no felicita a los demás, no encome a los demás. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Solo presume de ser anciano? Número 6. ¿De qué maneras demuestra a alguien que es hospitalario? No se trata de hacer solo cosas buenas por sus amigos o por el viajante y su esposa, sino más bien se trata de ayudar a los que estén en necesidad. ¿Tiene la fama de recibir bien a los visitantes? Una buena pregunta. El hombre hospitalario comparte lo que puede con las personas que lo visitan, entre ellas las que tienen pocos recursos y los que trabajan duro a favor de sus hermanos, como los superintendentes de circuito y los oradores visitantes. 7. ¿Cómo demuestra un anciano que no ama el dinero? Recuerde, el dinero no está mal. Que un anciano trabaje no está mal. Que un anciano se prepare tampoco está mal. Que un anciano emprenda tampoco está mal. Lo mal está en amar lo material. Y eso está en la Biblia. Así que lo material no está mal, es un medio para un fin. Pero cuando él ya cae en la ambición de volverse rico a como dé lugar, es capaz de hacer cualquier cosa, incluso romper o hasta traspasar las leyes del César. Entonces, esto podría perjudicarle, pues ya no estaría poniendo los intereses del reino en primer lugar en su vida, sino ya sería solo lo material. Por supuesto, debe cuidar de su familia y debe hallar ese equilibrio, pero si por servir a la congregación está descuidando a su familia, es hora de aplicar la modestia, porque Jehová espera que los ancianos en primer lugar cuiden bien de su familia. Es allí donde empieza. Pero si el hermano dice que ya no puede darles de comer a su familia por todo lo que hace, entonces debe aplicar la modestia. Vamos ahora al 8. ¿De qué formas demuestra a alguien que es moderado en sus hábitos y tiene autocontrol? Aquí se menciona que demuestra equilibrio en los campos de su vida. Evita los excesos al comer y beber. No se va a los extremos al vestirse y arreglarse. Y es sensato en el uso del tiempo libre. Ahí está un punto interesante. Vamos a ver también que no es esclavo de las tendencias de este mundo. Ese es un punto muy interesante, pues últimamente la organización ha estado recalcando que deben los varones, ¿no?, incluso los ancianos en primer lugar, cuidar mucho su vestuario, con este tipo de modas tan ajustadas, tan apretadas, que resaltan el cuerpo y ciertas partes del cuerpo del varón. Estos estilos en los que son modas, que ellos llaman metrosexuales, en los que un hombre empieza también a cuidarse, incluso a pintarse las uñas, incluso a tallarse las cejas como si fuera una mujer. Y este tipo de modismos femeninos en un hombre, evidentemente este no sería un buen ejemplo en la congregación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hombres deben comportarse como hombres, manteniendo la masculinidad, no hombres a medias o medio hombres. Y esto a algunos no les va a gustar escucharlo porque sienten que esto les aplica a ellos. Y ahora imagínense si este individuo es un anciano de congregación, ¿qué ejemplo le está dando a los niños y a los jóvenes de la misma?
También se menciona que tiene autocontrol al estar ante las provocaciones. Imagínese que se entera que están hablando mal de él, que están hablando chismes de él. ¿Cuál será su reacción? ¿Hacerles un comité judicial a los que están hablando de él a sus espaldas? Entonces no tiene autocontrol. ¿Qué hay de un anciano que tiene fama de soportar, de aguantar bastantes copas como un ladrillo seco, y se ha hecho famoso porque se le ha visto comprando bastante alcohol, y a lo mejor porque nunca falta quien sale al rescate y dice que eso no es un pecado, que comprar en el supermercado muchas botellas o latas de alcohol, eso no es pecado, porque puede ser que lo iba a consumir con su familia y amigos, pero eso no es un pecado. Bueno, evidentemente no es un pecado, aparentemente, pero no es un buen ejemplo. Y ese es el punto. Entonces, por eso Pablo dijo, todo me está permitido, pero no todo me es lícito. No todo edifica. Así que como cristianos podemos hacer muchas cosas que nos están permitidas, pero eso no va a ser siempre un buen efecto o un buen resultado en los demás. Número 9. ¿Qué implica tener buen juicio y ser ordenado? El tener buen juicio es más que solo estar cuerdo de la cabeza. El tener buen juicio es entender que las decisiones que tomamos van a tener un efecto en los demás y en nosotros mismos también. Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un hermano anciano le gusta invitar a los jóvenes y a las jovencitas de la congregación a su casa. ¿Cree que eso está demostrando buen juicio? Ya es un tema bastante delicado, incluso alarmante, que alguien realice esta clase de invitaciones. Y luego este hermano insiste que él se considera como quien lleva la delantera, como el pastor espiritual de los jóvenes, que él se preocupa mucho por los jóvenes y que por eso los está invitando a su residencia, a su hogar, a ver películas de la organización, a estudiar el artículo del fin de semana, etcétera, etcétera. Y bueno, después empiezan los rumores, las preocupaciones y no solo eso, las acusaciones también. ¿Dónde está el buen juicio? Ahí está un ejemplo de la falta de buen juicio. Entonces, el hermano, incluso las hermanas que tienen buen juicio, meditan en cómo aplicar lo que dice la Biblia, entienden bien cada situación y toman las mejores decisiones. No hay solo una única forma de hacer las cosas bien, puede haber otras formas, y por eso se necesita el buen juicio, razonar correctamente. Entonces, estamos viendo algunos puntos. También en cuanto a ser ordenado, significa que es organizado, que es puntual. Tan solo esto abarca bastante. Imagínese que tiene que entregar o recopilar los informes de su grupo de servicio y descubre que tiene los informes regados abajo de los asientos del carro, abajo de los sofás de su casa. Entonces no está siendo ordenado en lo más mínimo, ni organizado. Si tiene que enviar informes, lo hace dentro de los plazos establecidos. Es confiable, los hermanos no dudan de él, saben que si le han encomendado una tarea, los hermanos se quedan tranquilos porque saben que él lo cumplirá sin falta. Entonces todo esto, todas estas cualidades contribuyen combinadamente a tener una buena reputación. ¿Qué les parece si hablamos ahora del siguiente requisito, ser un cabeza de familia ejemplar? ¿Qué significa que un hombre dirija bien a su familia? Bueno,
dice que debe ser conocido como un cabeza de familia amoroso y responsable. Es amoroso, es responsable. No irresponsable. Puede ser alguien amoroso y a la vez ser un gran irresponsable. Entonces, hago la aclaración. Amoroso y también responsable. Trabaja. Puede ser el papá más amoroso del mundo, pero trabaja o se la pasa todo el día en el sofá durmiendo y viendo el celular. Bueno, ahí hay un punto. También se esfuerza por tomar la iniciativa en las facetas de adoración cristiana. Y es que la primera congregación de un varón es su propia familia. Por eso dice la Biblia, si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo va a cuidar de la congregación? Vamos ahora al 11 y al 12. ¿Cómo influye la conducta de la familia en que un hermano pueda ser anciano? Bueno, aquí se menciona que tanto los hijos como la esposa del hermano pueden ayudar a que el hermano reciba el privilegio como a lo contrario que él no lo reciba. Si los hijos no son respetuosos, no tienen buenos modales, se caracterizan por no ser espirituales, a lo mejor ni van a las reuniones, a lo mejor ya están metidos en malos pasos y evidentemente el hermano pues los sigue ayudando porque son menores de edad, es su obligación. A lo mejor su esposa no le apoya, no le colabora, se la pasa criticando a los demás negativamente, llevando y trayendo chismes, por ejemplo. A lo mejor ella no coopera, no colabora con los ancianos cuando le dan alguna asignación para la reunión. Entonces, es evidente que no le van a ayudar, como dice la pregunta, no van a influir por medio de su conducta en que el hermano pueda ser anciano. Esto es un tema muy importante porque lamentablemente hay algunos individuos que tienen hijos ya mayores de edad que no quieren saber nada de Jehová, que son ingobernables, que están esclavizados a vicios, a sustancias, y el papá los sigue manteniendo, les sigue, por así decirlo, promoviendo ese estilo de vida desordenado, y a lo mejor este individuo sigue siendo anciano de congregación, automáticamente ha dejado de llenar los requisitos. Hablemos ahora de otro requisito, servir a la congregación. Número 13. ¿Cómo demuestra a alguien que es razonable y no terco? Alguien razonable es alguien que acepta que no hay una sola solución a los problemas, sino que puede haber varias opciones para resolver un problema o situación. Eso hace a alguien razonable, en vez de insistir en que las cosas se hagan a su manera. Alguien razonable le busca soluciones al problema, no problemas a las soluciones. Y todos sabemos que es incómodo, puede ser muy incómodo y muy difícil lidiar con personas tercas y necias o irrazonables, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea incluso en la congregación. Puede ser un verdadero dolor de cabeza lidiar con personas así. Así que, ¿cómo es alguien razonable? Escucha a los demás, escucha sus puntos de vista, y aquí se menciona que incluso en las reuniones con otros ancianos, está dispuesto a apoyar la decisión de la mayoría, aunque no se esté violando un principio bíblico. Evita hacer berrinches o caprichos. Por eso se dice el anciano no debe ser terco. No insistir en que las cosas se hagan a su manera. Tampoco debe ser conflictivo, ni enojarse con facilidad. No debe ser brusco, ni desagradable, más bien amable y demostrar tacto. Esos son los requisitos que
se esperan de un buen anciano. ¿Es así como usted ha conocido a los ancianos en su localidad? Como personas razonables, personas amables, personas que no son bruscas ni desagradables, sino más bien son amables y demuestran tacto. Se menciona también que incluso en situaciones tensas se esfuerza por mantener la paz. No es que no sea alguien inteligente, no es que sea tonto, sino más bien es pacífico. Pero por supuesto, no quiere decir que va a dejar que otros se pasen de listos. Vamos ahora al 14. ¿Por qué un anciano no debe ser un hombre recién convertido y cómo demuestra que es leal? Y esto podría malinterpretarse porque ahora el requisito para ser anciano es una edad mínima de 21 años. Y es verdad, es una edad bastante joven, pero recién convertido quiere decir que recién se bautizó. Así que si se bautizó a los 21 años, no quiere decir que ese mismo año lo van a nombrar anciano, o si se bautizó a los 20 años, estaría muy reciente su conversión. Vamos entonces a ver que si es alguien recién convertido y se le nombra anciano, no va a tener experiencia. Incluso un joven de 21 años puede ser incluso hasta dudoso qué experiencia puede tener en la vida y en atender casos delicados en la congregación. Por eso debe demostrar que es humilde, que está listo para servir a Jehová cuando Él quiera y como Él quiera. Y tiene que demostrar que es leal, aferrándose a Jehová, a sus normas y siguiendo las instrucciones que da la organización. Vamos ahora al 15. ¿Es imprescindible que el anciano sea un gran orador? La respuesta es no necesariamente, pero se espera que el anciano, aunque la oratoria no sea su fuerte, se esfuerce por mejorar, no que se estanque, que se siga esforzando por mejorar sus habilidades como maestro. Y hay compañeros en la congregación que pueden ayudarlo a seguir mejorando, como el consejero auxiliar, ancianos o hermanos experimentados en esto de la oratoria, entonces pueden ayudarle dándole algunos tips, algunos consejos para mejorar en su forma de expresarse en público. A lo mejor con el uso de los ademanes, a lo mejor evitar ciertas muletillas, ciertas preguntas después de leer un texto, agregar más aplicaciones, más comparaciones o ilustraciones, etcétera, etcétera. A lo mejor el volumen de la voz, aplicaciones prácticas y realistas, agregar historias relacionadas, etcétera, etcétera. 16. ¿Cómo puede lograr un hermano ser un maestro más eficaz? Bueno, es importante que base su enseñanza siempre en la palabra de Dios y, por supuesto, cuando enseña en público y cuando da consejos en privado. Esto es muy importante, más ahora que una gran parte de hermanos que asisten a las reuniones y que dan discursos utilizan dispositivos electrónicos. Puede ser muy tentador solo leer y ni siquiera buscar el texto, ni siquiera decir, mire, busquemos qué dice la Biblia, veamos cómo la Biblia describe este punto, o veamos la base bíblica. Pudiera ser muy tentador simplemente hablar y hablar y hablar y hacer una breve y vaga alusión que la Biblia dice tal cosa en tal texto, o que la Biblia enseña tal cosa, pero ni siquiera se busca el texto. Entonces ahí hay un punto para mejorar significativamente. También es un buen estudiante de la Biblia y de nuestras publicaciones. Mire, alguien puede ser un buen orador, por ejemplo, en el sistema en el que vivimos, en el mundo, pero si esta persona no estudia lo que dice la Biblia ni las publicaciones, se va a quedar en blanco
al exponer o al realizar su presentación, por más buen orador que sea. Y si se anima a hablar, probablemente va a hablar incoherencias, pues desconoce del tema. Lo mismo puede ocurrirnos a nosotros. El hecho de que estemos en la congregación no significa que ya dominamos ciertos temas o que conocemos a profundidad o a un grado razonable ciertas doctrinas, ciertas enseñanzas. Por eso es necesario prepararnos. ¿Cómo? Estudiando la Biblia y las publicaciones. Un anciano o un hermano que solo lee el bosquejo que da la organización, y ni siquiera aporta argumentos, ni siquiera aporta explicaciones, simplemente va leyendo. Ese no es un discurso, esa es solo una lectura. Y entonces ahí hay un punto que necesita con urgencia atención. Gran parte de los versículos bíblicos muestran una explicación en la biblioteca de JW. Entonces es importante. Luego viene el siguiente paso, ya no es solo presentar la información, sino llegar al corazón de los oyentes. Ahí está el punto. Pueden pedir sugerencias al consejero de la congregación. Y mire, cuando un anciano o un hermano hace esto y mejora, los hermanos anhelan sus discursos. Los hermanos disfrutan de oír a tal discursante. ¿Por qué? Porque él no solo presenta la información, él logra animar a los hermanos. Y a veces será necesario dar un consejo o hasta incluso censurar a algunos, como dándoles consejo de la Biblia, pero siempre de forma bondadosa y también con respeto. Vamos ahora al 17. ¿Qué puede animar a los siervos ministeriales a seguir esforzándose para ser ancianos? Bueno, sin duda, ser anciano es un privilegio, pero también es una seria responsabilidad. No es para cualquiera. Y tristemente a veces vemos que cualquiera podría llegar o ha estado o está en ese privilegio. Los siervos ministeriales deben reconocer que no son perfectos y que ni Dios ni la organización esperan que lo sean, pero casi que sí lo sean por todo lo que se está viendo, todo lo que se está considerando. No van a ser perfectos, pero casi lo serán. Eso sí, es importante. Ser anciano no es un trabajo remunerado. Van a literalmente desvivirse, dar su vida, sus neuronas, su tiempo, su vida, sus energías por los hermanos para que la organización continúe. A lo mejor ni les van a dar las gracias, ni les van a reconocer su trabajo, pero, como hemos visto, Hechos 20:35, tendrán la satisfacción de haber dado y ser felices y no solo haber recibido. También cuentan con la ayuda del Espíritu Santo de Jehová, y eso es lo que Jehová espera de ellos. Es bueno que se pregunten qué es lo que realmente quieren. ¿Quieren ser ancianos o están felices siendo siervos ministeriales? Bueno, vamos ahora al último párrafo. ¿Qué deberían hacer todos los siervos ministeriales? Seguir cultivando las cualidades que se analizaron en este artículo y esforzarse para alcanzar la meta de ser anciano de congregación. Pedirle a Dios que lo siga capacitando y moldeando para ser más útil a Él y a la congregación. Hemos llegado al final de este estudio. Ha sido un placer haber tenido con ustedes esta consideración. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Deseamos que tengan un magnífico día y encontrarnos muy pronto con una nueva consideración.